La última civilización de la época antigua que vamos a analizar es Roma. La civilización romana se ubica, o el Imperio Romano abarca toda esta parte. Si nosotros contemplamos el mar Mediterráneo, pues todos sus alrededores, o al menos la mayoría, ¿sí? Comprende esta parte de África, esta parte de Asia, la península itálica, lo que en su momento fue Grecia, esta parte del norte, no tan hacia acá, no tan hacia esta parte de Alemania y esta parte, porque aquí había pequeños asentamientos o pequeños grupos, perdón, que en algún momento todavía se consideraron nómadas, que después van a ser conocidos como los bárbaros. Pero esta parte de Europa no comprendía el Imperio Romano. Roma va a tener su auge aproximadamente a partir del año 800 antes de Cristo, y su declive o su caída se da en el 476 después de Cristo, la caída del Imperio Romano. Con esta fecha, en el 476, se da por concluida la Edad Antigua. Bueno, su principal actividad económica va a ser la guerra. Sí va a haber comercio, sí va a haber agricultura y demás actividades, pero la principal era la guerra. ¿Por qué? Porque va a ser la forma en la que se van a apropiar de todos los demás territorios, y va a ser el medio por el cual este imperio va a llegar a ser tan grande y tan poderoso. Su religión, se ha calculado que aproximadamente en el Imperio Romano existieron más de 40 religiones. La religión oficial se le conoce como mazdeísmo. ¿Por qué era la religión oficial de entre las 40? Porque era la que profesaba el emperador. Sin embargo, después, entre esas 40, va a surgir una religión que se va a conocer como mesianismo. El mesianismo es como los principios de lo que después vamos a conocer como cristianismo. ¿Qué es el mesianismo? Como la propia palabra lo dice, es esta religión que piensa que va a haber un Mesías que va a venir a salvarnos a toda la humanidad, ¿no? Y después, bueno, el cristianismo ya le incorpora otras creencias. Ya comentamos su actividad económica, su forma de gobierno era una monarquía. Sus principales aportaciones culturales de la civilización romana, bueno, pues son muchísimas, ¿no? Entre ellas está el cristianismo, muchos escritos, muchas actividades. Bueno, ¿por qué este imperio tan poderoso, tan grande, cae? Bueno, pues hay diversas razones. Primero, el Imperio Romano, digamos que existía de una manera muy equitativa y sí había un sistema de esclavos, sí había gente más con menores posibilidades económicas que otras, obviamente había esta división de la sociedad, pero digamos que había un equilibrio. ¿Qué sucede? Todos estos pueblos de aquí que después vamos a conocer como los francos, los germanos, los anglos, todos estos pueblos de acá van a bajar, van a migrar dentro de su transporte, dentro de su ir avanzando por encontrar comida y demás, van a llegar a poblar toda esta parte. Se les conoce como invasiones bárbaras porque por este choque cultural que van a tener estos grupos con
el imperio ya establecido. Hablaban otra lengua, tenían otras costumbres, su vestimenta era diferente, entonces por eso se les va a conocer así. Bárbaros, o una persona que se le decía bárbaro, era aquella persona que no conocía, no era civilizada o no conocía la religión. Que toda la Edad Media, que es la que continúa, todo va a tener su base en el conocimiento de la religión. El crecimiento del cristianismo, les mencionaba yo que dentro de esas 40 religiones existió una, el mesianismo, que después va a empezar a ganar muchos seguidores que la van a convertir en el cristianismo ya como tal. En un principio, el emperador Constantino, que era el emperador de este tiempo, estaba profesando la religión del mazdeísmo. Cuando vio que el cristianismo empezó a ganar muchos seguidores, lo que hizo fue empezar a pensar en tácticas que no pusieran en peligro a su imperio por esta religión. Entonces, lo primero que hace, pues, es persecución religiosa, ¿no? Matar a todos aquellos que se dijeran cristianos. ¿Cuál va a ser el problema? Que los cristianos toman esta persecución y la convierten a su favor. Ahora se convierten en mártires, ¿sí? Ese hombre murió por su religión, murió por la verdad, ¿no? Bueno, era lo que decían en este tiempo. Entonces, empieza a ganar más y más seguidores. Entonces, lo que hace Constantino para que su imperio no quede desprotegido, pues él se convierte al cristianismo. Aquí la situación es que, vamos a suponer, él se convierte en la mañana al cristianismo y en la noche se muere, ¿no? Entonces, después va a haber una reunión de todos estos líderes y religiosos y políticos, en su mayoría religiosos, que se va a conocer como el Edicto de Milán. En el Edicto de Milán se va a poner como el cristianismo como la religión oficial de todo el imperio. Otra causa por la que cae el imperio romano es el ascenso del feudalismo, un nuevo sistema económico, político, que va a permear durante toda la Edad Media y que para este tiempo, pues lo único que va a provocar es la caída de un sistema del imperio romano que había fortalecido el imperio durante mucho tiempo, pero que ya era obsoleto. La inestabilidad política. La división del imperio en Occidente y Oriente va a provocar que se divida el imperio, ¿sí? Va a haber dos capitales, la capital oficial se va a convertir en Bizancio, después va a ser el imperio bizantino, y toda esta inestabilidad la va a aprovechar o va a permitir que la iglesia como institución crezca y ahora sea la máxima autoridad, sea el Papa. ¿Sí? Esto es un proceso de muchísimos años, no es de un día para otro, y este control de la iglesia y de la religión en cuestiones políticas, económicas y sociales van a permear durante toda la Edad Media, ¿no? Aproximadamente dura más de 1000 años la Edad Media y este es el sistema que va a tener.